¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Pues estamos ya en martes de la quinta semana de Cuaresma, martes 28 de marzo, y seguimos este camino por esta última semana de la Cuaresma en cuanto a la semana. Después vamos a vivir ya toda parte de la Cuaresma, pero entraremos en la Semana Santa a vivir el Triduo Pascual. Pero hoy nos presenta el libro de Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9, y nos presenta a un pueblo impaciente que nuevamente, como lo ha hecho otras veces, en ese caminar por el desierto, cuando sintieron hambre, le reclamaron a Moisés y le reclamaron a Dios de que los sacó para dejarlos morir de hambre, y entonces Dios les manda el maná para que coman. Después de la sed también los hace murmurar contra Dios y Dios hace que saquen agua de una piedra. Y hoy nos presenta nuevamente ya cansados, no les ha faltado el pan para comer todos los días, y sin embargo dicen estamos aburridos de comer lo mismo. O sea, qué cosa y eso nos sigue pasando hoy en día, no valoramos lo que tenemos y vivimos a veces, queremos seguir viviendo siempre la misma comodidad, siempre igual, y no nos adaptamos a las situaciones diferentes que la vida nos va dando. Yo y muchos hemos vivido la situación de la colitis. Yo en estos últimos días tuve COVID nuevamente y se me complicó con colitis. La colitis, por lo mismo que mi cuerpo estaba débil por el COVID, pues me pegó muy fuerte y queda uno, todos los que ustedes que tienen colitis me entenderán, quedamos lastimados y ahora nuestra vida tiene que cambiar. Ya no podemos comer lo mismo, ya no podemos echarle a la barbacoa, al menudito, a las tortillitas de harina, a los refrescos. Tenemos que cambiar. Y si un día decimos, ya estoy aburrido de comer pollo, de comer pescado, de comer frutas, ya yo quiero volver a comer, nos vamos a mortificar, nos vamos a estar viviendo o queriendo algo que no tenemos, vamos a estar inconformes siempre y podemos caer en volver a comer lo anterior y eso nos va a traer problemas de salud. Eso mismo es lo que le pasa al pueblo de Israel. En lugar de valorar que tenían comida, se ponen a decir, ya estoy aburrido de esta comida. Y entonces sufren las consecuencias. Así como si una persona con COVID dice, ya estoy aburrido de esto y vuelve a comer lo anterior, va a sufrir las consecuencias porque va a sufrir la enfermedad muy fuerte. El pueblo de Israel dice, ya estoy harto de comer lo mismo, reclama a Dios y sufre las consecuencias por no adaptarse a ese nuevo modo de vivir en ese momento que también va a ser temporal para ellos. Y sin embargo, reclaman a Dios y entonces sufren las consecuencias. Una serie de serpientes surgen venenosas y empiezan a picar y dice que mueren muchos israelitas, muchos judíos y entonces van con Moisés y nuevamente intercede por Dios. Hemos pecado contra el Señor y pídele que nos salve. Moisés le ruega al pueblo y como siempre Dios escucha el ruego de su pueblo. Y este pasaje yo se los he comentado cuando hablábamos de las imágenes, porque siempre que dicen es que Dios prohíbe las imágenes y ustedes los católicos están mal porque tienen muchas imágenes, y este es uno de los pasajes que nos demuestran que Dios no prohíbe las imágenes, porque Dios mismo le dice a Moisés, haz una serpiente como estas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Fíjense, no solamente le pide que haga unas imágenes de unas serpientes similares a las que los mordían, sino que les da poder para que todos los que vean esa serpiente después de haber sido picados, no morirán. Y entonces dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Se fijan cómo Dios no prohíbe las imágenes. Incluso este pasaje, la tradición cristiana siempre ha visto en este relato la figura de Cristo levantado en la cruz. Y en un momento Jesús mismo lo dice. Así como la serpiente fue levantada en tiempos de Moisés, el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado para que lo reconozcan como Dios. Incluso si recordamos en la misma cruz, el centurión romano dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Por eso dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. Entonces conocerán que Yahvé. Y en ese pasaje el centurión romano hace ver cumplido esta situación. Y dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 21 al 30, nos presenta a Jesús hablándoles ya de su partida, hablándoles ya de que pronto va a dejar esta vida. Y dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pues claro, porque de alguna manera nos está hablando
de ese tiempo que Mateo nos presenta el día del juicio final, donde unos serán presentados a la derecha a vivir con Él y otros serán llevados a la izquierda a vivir la eternidad alejados de Dios. Porque dice, si ustedes mueren en su pecado, no pueden ir a donde yo voy, obviamente. Si tú mueres en gracia, vas a acompañar al Señor en la vida eterna en el cielo. Pero si mueres en pecado mortal, vas a acompañar a Satanás en el lugar alejado de Dios. Por eso dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Y les aclara el por qué. Dice, porque ustedes son de abajo, mientras yo soy de arriba. Ustedes son del mundo y yo no soy del mundo. O sea, Jesús nació aquí como nosotros de la carne, pero para nacer de aquí tuvo que bajar del cielo. Él viene de arriba y hacia arriba va a regresar. Y para nosotros regresar tenemos que hacer lo que San Pablo nos ha dicho, no vivir según la carne, no vivir según el mundo, sino vivir según el Espíritu. Y entonces ellos le dicen, entonces, ¿quién eres tú? O sea, dinos para saberlo. Pero Jesús le dice, de eso es lo que les está hablando. Precisamente es lo que le estoy diciendo, pero no lo entienden. Y entonces dice, les deja ver su procedencia. Dice, el que me ha enviado es veraz. Y yo le he oído decir a él qué es lo que quiere que yo le diga al mundo. O sea, el que me ha enviado es veraz. No se dan cuenta que él está hablando del Padre, que él les enseña su procedencia, que ha venido del cielo. Y les deja ver que en la cruz, y lo que decía en la primera lectura, en la cruz es cuando van a verlo, cuando va a ser. Dice, cuando se hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. O sea, en ese momento que dijo el centurión romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, hoy nos siguen iluminando las lecturas para que vivamos esta vida teniendo como nuestra meta que al final de la vida terrenal, nuestro espíritu vaya a vivir la vida eterna en el reino de los cielos y no en el reino de las tinieblas. Estamos ya en la última semana antes de vivir la Semana Santa y entonces, ¿cómo va tu proceso? ¿Cómo va ese proceso que iniciaste el miércoles de ceniza? Espero que lo que yo humildemente hago a través de estos videos te haya ayudado, te esté ayudando, nos esté ayudando, porque a mí también me ayuda a seguir meditando cómo va nuestro proceso de reencuentro con el Señor y cómo va nuestro proceso de dejar la vida de pecado para vivir la vida de gracia en el Señor, porque es lo que Él quiere, estar siempre con nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.